Continuamos con Visión Empresarial y vamos a las económicas de la semana. Y para estas económicas tenemos con nosotros al profesor economista, doctor Leonardo Peroso, quien es experto en temas financieros y mercado de valores. Hermano, un placer tenerlo de nuevo aquí en su programa después de 2 años. El placer es mío, enhorabuena, bienvenido de nuevo a los medios, a los hogares de los dominicanos. Qué bueno que has retomado el sano hábito de llevar información valiosa, fidedigna, importante a tus televidentes. Sí, mire, profesor, yo le he invitado porque en este momento en la República Dominicana y desde hace unos cuantos meses ha venido apareciendo lo que se llaman las estafas piramidales. Usted, como experto en esos temas, sabe que eso viene desde Carlos Ponzi, el esquema Ponzi, y mucho más atrás también. Pero a esto se le une lo que es el tema del mercado de las criptomonedas, en donde muchas personas, muchos individuos han entrado, pero también lo han convertido en un mecanismo de estafa, porque las criptomonedas como tal no son un problema, es un mercado financiero que existe y que es un mercado obviamente que no es de la economía real, es de la economía especulativa, pero es un mercado que existe y funciona con sus problemas ahora, pero ha sido utilizado para estafar a personas. Entonces la primera pregunta, profesor, ¿por qué la aparición de tantos esquemas piramidales, tantos esquemas de estafa a través de ese mecanismo? En sentido general, quisiera, acotando tu introducción, definir una criptomoneda, es decir, es un criptoactivo y además que el hecho de que estar criptado le da cierta seguridad con respecto a la titularidad de ese activo y a la imposibilidad para ser transferido. Bien, y funciona generalmente con cadena de bloques, que es un mecanismo, es un medio bastante seguro de transmisión de la información. En respecto a las miles de criptomonedas, debemos hacer una precisión. Están las monedas estables que pudieran en un futuro próximo convertirse en reserva de valor, aunque a la fecha ninguna lo es, y están las criptomonedas como las conocemos, como el Bitcoin, el Dogecoin, Ethereum, entre otras. Como es un criptoactivo, es un activo virtual novedoso, pues como todo lo desconocido se presta para el tema de hacer fraudes, de las estafas, como tú les llamas, piramidales. En este año se cumplen unos 100 años de las estafas que acometió Carlos Ponzi, un italiano. ¿Familia suyo? No, de Ravenna, es romagnolo, que llegó en los años 20 a los Estados Unidos y pues ahí, habiendo llegado con unos $200 en el bolsillo, llegó a promediar $250,000 hasta diarios, ¿no? Con este esquema piramidal, de acuerdo a las investigaciones. Pero no te vayas, no hay que irse tan lejos en esta historia de los criptoactivos. En el 2008, Bernie Madoff, que está preso en una cárcel de North Carolina. Eso no murió. Madoff murió, sí. Bernie Madoff, ¿cómo? El hijo de Madoff murió. Él murió, creo que fue el año pasado. Pero de todas maneras, eso lo confirmamos. Es un dato, que estoy dando yo. Ahí. Como hice una investigación para un artículo que salió publicado sobre el tema, tengo la información fehaciente, bastante fresca, pero la idea nuestra aquí, de nuestra presencia, pienso que es edificar. Antes que todo, hay un tema que debe tomarse en consideración y es la coordinación entre los organismos reguladores, es decir, la regulación de estos mercados, coordinada con la supervisión, pero también con los organismos de persecución del delito. Y lo que es más importante es la educación financiera.
pero no es, no gastes más del límite con la tarjeta, eso es una parte, pero ya, conforme la economía va innovando, conforme tenemos nuevos instrumentos que son parte de la evolución de la economía y de las finanzas, debemos ir educando, ¿no?, a los usuarios, a los potenciales usuarios, y no rechazar, sino crear mecanismos de coordinación para, como le digo, regular, supervisar y fiscalizar este tipo de actividades, pero formar a los estudiantes desde la etapa de la educación básica. Ya conforme a el Banco Mundial, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, es una realidad el hecho de la educación financiera desde las escuelas. Sí, pero hay una cosa, y en la República Dominicana, como usted bien sabe, tenemos los casos últimos de Mantequilla, en Monteplata, en un municipio de Monteplata, Sabana Grande de Boyá, creo que es, y también tenemos el caso reciente que apareció de Jairo, no recuerdo González, un individuo que de la nada se convierte en un genio de las finanzas, experto en tecnología financiera, aparecía en revistas importantes del país. Pero yo digo en mis adentros, ¿cómo la gente cae tan fácil? Por lo siguiente, profesor, por lo siguiente. Usted sabe, si alguien le da a usted un rendimiento del dinero mayor que le da un banco, usted no sospecha de que por ahí puede haber problemas. ¿Y por qué la gente tiene la tendencia en hacer inversiones en esas personas, esos individuos, que no tienen la garantía de, como usted decía, de estar en un sistema financiero legal? Sí. ¿Por qué pasa eso? Bien, desde mi perspectiva, por supuesto, la aquiescencia a este tipo de personajes, no podemos llamarle personalidades porque amén de que hayan efectivamente salido en todos los medios de comunicación y hayan sido incluso mencionados por notables en nuestro país y con publicaciones como si fueran los gurús, no son personas que gozan de solvencia moral y económica, y este es un primer elemento, ¿cierto? Por otro lado, yo pienso que esto se cataliza en un entorno donde hay escasa o ninguna educación financiera. Vuelvo al punto de partida, profesor. Sí, pero en si un país si creamos conciencia, no me refiero a la educación formal. Esto que estamos usted y yo haciendo, por invitación suya en su programa, es un segmento educativo para la población. Altos rendimientos. Tú debes comparar, por ejemplo, con respecto de el emisor libre de riesgo, que generalmente es Hacienda. Banco Central custodia estas emisiones y esa es la tasa generalmente libre de riesgo, la tasa de las letras para las emisiones de corto plazo, o la tasa de los bonos del Tesoro, en nuestro caso bonos de Hacienda. En las economías tradicionales son custodiados por los bancos centrales y sirven como instrumento para hacer política monetaria, ¿no? Pero en nuestro caso también tenemos emisiones, por ejemplo. En términos de rendimiento, la última subasta de Banco Central cortó en torno a un 16% de rendimiento anual, que es bastante importante, claro, ¿no? Elevada. Pero si ahí pasamos a un 100% en base anual, tenemos que ver cuáles son los planes de inversión que ofrecen estos tipos, o sea, en qué están invirtiendo que generan estos rendimientos tan elevados que a veces multiplican por 8 y hasta 10% la tasa de interés de referencia. Y como le digo, usted y yo lo sabemos, y nosotros tratamos de educar en las aulas y en las empresas en las que vamos a dar charlas a nivel del consejo o en el marco de temas propios de finanzas y gestión de riesgos. Pero la población de a pie precisa que se encauce una campaña unificada entre los reguladores. Definitivamente. Para edificar sobre estos temas. De todas maneras, profesor, usted va a tener que volver más a menudo acá, porque yo creo que nos quedaron muchos temas y el tiempo es corto en televisión, pero tiene que volver para seguir insistiendo sobre la educación financiera de la población. Así que muchas gracias. Nos vemos después de la pausa. Gracias.